Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. En el siglo pasado, en una ocasión, un obispo de la iglesia anglicana, que fue la iglesia que repartió el evangelio en la India, una de ellas. Él visitó una iglesia en la ciudad de Madrás, en India, y allí se le presentó una jovencita que le habían puesto un apodo, le habían puesto la niña apóstol, porque ella predicaba el evangelio. Y muchas personas habían llegado a conocer a Jesús a través del testimonio de esta jovencita, pero ella había sufrido horriblemente por hacer eso. Y cuando fue presentada al obispo, él se dio cuenta que la cara de esa niña, su pescuezo, sus hombros, sus brazos estaban desfigurados y marcados por los golpes que ella había recibido. Y el obispo le miró y le dijo, sus ojos llenos de lágrimas, le dijo, mi hija, ¿y cómo has podido soportar esto? Y ella lo miró un poquito sorprendida y le dijo, señor obispo, ¿no le gusta sufrir por Cristo? ¿Y qué diríamos nosotros a esa pregunta? Yo no quiero sufrir. Ninguno de nosotros quiere sufrir. Nosotros tomamos medicina y pastilla para cualquier dolor. Es más, cuando Laura me dice que le duele la cabeza, yo le digo, dame una pastilla a mí también. Ella me dice, ¿a ti te duele la cabeza? Yo digo, no, pero por si acaso. No queremos sufrir. Y broma aparte, es verdad que ninguno de nosotros quiere sufrir. Y nuestra iglesia está pasando por un periodo de sufrimiento fuerte. Y muchos de esos casos, sufrimientos que no tienen explicación. Y aunque sepamos que nos enfermamos, el sufrimiento es difícil de soportarlo. Pero nosotros hemos dicho ya varias veces aquí, que somos extranjeros y peregrinos aquí en esta tierra, ¿verdad? Y al ser extranjeros y peregrinos aquí en esta tierra, parte de ese proceso es que tenemos que sufrir. La realidad es que hay sufrimiento por ser humanos, pero que también Pedro nos menciona un sufrimiento del cual hablamos la semana pasada y ahora brevemente, un sufrimiento que también es por nuestra fe, que es posible que por tu ser cristiano tú tengas que sufrir. Ahora es importante que entendamos que el sufrimiento de nuestra fe o en nuestra fe o a causa de nuestra fe no es un tipo de penitencia. No es nada que hacemos para agradar a Dios, porque hay personas por ahí que creen que si sufren o si se hacen sufrir, están ganándose el favor de Dios y se azotan y se hacen daño a sus cuerpos. Y hay otras religiones donde hay ciertas celebraciones donde tú te haces daño físicamente, te das golpe con látigos y sangras porque tú quieres agradar a tu Dios. El sufrimiento en el creyente no es ningún tipo de penitencia. No es una competencia a ver quién sufre más. Y no debemos hacer del sufrimiento una virtud tampoco, acuérdense de eso. El sufrimiento para el creyente es algo que lo identifica con su Señor y su Salvador, Cristo Jesús. Y según el pasaje que quiero leer con ustedes hoy y ver algo hoy, también ese sufrimiento tiene propósitos. Así que nosotros no sufrimos sin ninguna razón. Aunque no entendamos la causa de nuestro sufrimiento, nosotros podemos decir que el sufrimiento del creyente tiene propósito. Díganme.
Eso es un amén profético, porque yo espero que cuando ustedes terminen en el día de hoy estudiando este pasaje conmigo, nosotros digamos, mira, yo entiendo ahora que mi sufrimiento puede tener un propósito especial en las manos de Dios en mi vida. Y aunque no me guste y no quiera pasar por él, porque ninguno de nosotros quiere sufrir, nosotros podemos decir que el sufrimiento en el creyente tiene propósitos. Y este pasaje nos va a dar alguno de ellos. Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, y leemos los primeros 11 versos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 al 11. La palabra de Dios dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, ¿qué? Terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajen. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, ¿qué? Sobrios y velad en oración, y ante todo tengan entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. El sufrimiento tiene propósitos para el creyente. ¿Qué es lo que Pedro nos está diciendo? Miren, en el primer versículo hay una frase clave que yo quiero usarla como la frase que nos lanza a cada uno de estos pensamientos. Y es la frase que está en la segunda parte de este versículo. O leemos el versículo entero, en versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Eso es lo que Pedro acaba de decir, ¿verdad? El capítulo anterior. Cristo padeció, murió, sufrió por ti en su carne. Entonces, puesto que eso ha sucedido, nosotros también debemos hacer ¿qué? Armaos. Un término militar. Armaos. ¿De qué? Del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, quien sufre también aquí en la carne, terminó con el pecado. Pues miren, ya que Jesús padeció en la carne, nosotros también debemos estar listos para padecer con Él. Nos identifica con Cristo el sufrimiento, y este sufrimiento tiene propósitos. Igual que el sufrimiento de Jesús tuvo el propósito específico de ser el acto que nos salva, ¿verdad? Que paga por nuestros pecados. Jesús no sufrió en la cruz por un capricho de los romanos o una indiferencia de los judíos. Él sufrió en la cruz porque fue la decisión de Dios desde antes de la fundación del mundo. Su sufrimiento tuvo propósito. Y el sufrimiento nuestro también lo tiene, según unas cosas que yo veo en este pasaje. Ahora, es importante que entendamos que el sufrimiento nuestro no es igual al de Cristo, en el sentido de que Cristo murió por nuestros pecados y tú no puedes morir por los tuyos, ¿sabías? Tú puedes morir a causa de los tuyos, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero tú no puedes morir por tus pecados, solamente Dios a través de Jesucristo salva
por la obra redentora de Cristo en la cruz. Así que no crean ustedes que Pedro nos está diciendo, si Cristo murió por los pecados del ser humano, muere tú por tus pecados también. No, ninguno de nosotros puede morir por sus pecados ni por los pecados de otros. En vez, lo que Pedro nos está diciendo es que tenemos que armarnos de la misma actitud, de la misma manera de pensar, del mismo pensamiento que tuvo Cristo cuando se sometió a su sufrimiento. Mis queridos, Pedro nos llama a armarnos porque estamos en una guerra espiritual. La versión NBI, Nueva Versión Internacional, dice, asuman la misma actitud. Y para mí hay una gran diferencia en yo decirte a ti, mira, asume la actitud de Cristo, y yo decirte, ármate. ¿Ustedes no creen que hay una diferencia o soy yo nada más que ve? ¿Sabes? La idea es la misma en general, pero yo creo que armarse, que es un término general, es lo que hace un soldado cuando se prepara para la guerra, que se pone su cinturón, que agarra su rifle, que coge sus cosas, porque va a luchar, va a pelear. Armarse da la implicación para mí que hay algo serio que va a suceder allí. No es simplemente tener una actitud, es prepararse para una guerra espiritual. Entonces, para que nuestro sufrimiento cumpla con los propósitos que tiene, usted y yo tenemos que estar armados. No es meramente sufrir. Si solamente sufrimos, pues seremos objetos de pena, ¿verdad que sí? Mira cómo sufre fulano de tal. Pero si sufrimos de esta manera que Pedro nos va a decir aquí, logramos entonces los propósitos. Y yo quiero compartir 3 de ellos con ustedes. Primero, quien se ha armado de la actitud de Cristo, ha padecido en la carne, dice Pedro, y terminó con el pecado. ¡Wow! ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Versículo 1 al final dice, pues quien ha padecido en la carne, ¿qué? Terminó con el pecado. Algunas personas dicen que este quien que está aquí se está refiriendo a Cristo, porque Cristo es el sujeto de la oración al principio, ¿verdad? Pero el versículo 2 claramente para mí implica que a quien se le está hablando es a quien está leyendo. Así que este quien que está ahí somos tú y yo. Quien ha padecido en la carne, quien sufre por Cristo. Si hablamos la semana pasada que el sufrimiento nos identifica con Jesús, con Cristo como nuestro Señor y con Cristo como nuestro Salvador, quien ha hecho eso, quien sufre por su fe, se arma y termina con el pecado. Pero ¿cómo es que terminamos con el pecado? ¿Qué quiere decir que un creyente termine con el pecado? ¿Es que podemos dejar de pecar? ¿Es que podemos llegar a un punto que nunca pecamos? Pues miren, en 1 de Juan, el apóstol Juan nos dice claramente que nosotros pecamos, no lo practicamos el pecado, pero somos pecadores, pero que tenemos un ¿qué? Un abogado, y que aquel que confiesa su pecado, Dios lo perdona. Así que cuando Pedro está hablando de terminó con el pecado, Pedro no está diciendo de ahora en adelante tú no pecas más. Porque sería una contradicción con lo que los otros apóstoles han dicho. Pedro lo que está diciendo es que hay un cambio de actitud hacia el pecado. Escúchame, hay un cambio de actitud hacia el pecado. Que de la misma manera que Dios aborrece el pecado, tú lo debes aborrecer también. No quiere decir que no pecas, que no te equivocas, que no caes. Pero como creyentes nosotros aborrecemos la idea de desobedecer a Dios. Tiene que haber una actitud de santidad en nosotros, hermanos. El que sufre con Cristo terminó con el pecado. No seremos perfectos, pero el versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, en las cosas de este mundo, en las cosas que no agradan a Dios. La razón por la cual tú sufres con propósito es porque tú dices, de ahora en adelante mi actitud hacia el pecado es otra. No quiero pecar, no quiero practicar el pecado, no busco el pecado. Son palabras fuertes, ¿verdad que sí? Si sufres identificándote con Cristo, hay un propósito que tu actitud, la manera en que tú ves las cosas, cambia. Y Pedro dice en el versículo 3, baste ya el tiempo. Enough. Digan amén conmigo.
Miren, tiene que terminar la ambivalencia hacia la santidad. Tiene que terminar ese un día estoy aquí y un día estoy allá. Tiene que terminar ese concepto de que yo tengo cositas secretas en mi vida. Y nos predicamos a nosotros mismos, ¿saben? Yo no le estoy hablando a ustedes nada más. Yo tengo que vivir esto también. Yo tengo que terminar con el pecado en mi vida. La actitud mía hacia el pecado debe ser la misma de Dios. Aborrecerlo. Y no vivir como yo vivía antes, dice Pedro ahí. Conforme a las concupiscencias. La palabra concupiscencia es una palabra que quiere decir los deseos profundos del ser humano. Y típicamente cuando se usa en la Biblia, se usa de deseos sexuales. ¿Qué es lo que Pedro nos está diciendo? Antes tu vida era dirigida por tus impulsos, por tus deseos. Ahora no. Ahora tú vives tu vida conforme a la voluntad de Dios, dice ahí en el versículo 2 al final. El creyente que sufre con Cristo y se identifica con Cristo, quien se ha armado de la misma actitud, miren, terminó con el pecado. ¿Usted dice amén conmigo? Amén. Y miren, en el versículo 3, Pedro dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, y él da una lista de cosas ahí. Y es interesante, uno ve estas listas y uno dice, wow, eso es en el tiempo de Pedro. Pues miren, no. Porque la lista de cosas que están ahí, lascivias, también pecados sexuales, concupiscencias, deseos desordenados, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Ustedes creen que eso no está sucediendo en el día de hoy? Son los mismos pecados. Quizás tendrán otros medios. Quizás se verán diferentemente de otras maneras, pero son las mismas raíces en el corazón del ser humano. Y Pedro nos está diciendo, si tú has sufrido con Cristo, tú terminaste con eso. Tú terminaste con esa actitud de ambivalencia hacia tu fe. Y en el versículo 4 dice, a estos les parece cosa extraña, a esta gente que andaba en este camino. Ahora te ve a ti y dice, wow, qué raro. Que fulanito no hace lo que hacía antes. Y les suena raro a ellos. Y no solamente les suena raro, sino que al final dice, y te ultrajan. La palabra en el original es te blasfeman. A blasfemar es hablar mal de ti. Y en vez de decir, mira, este hombre cambió, esta mujer cambió, su vida, su estilo de vida es mejor. Antes era un mujeriego y ya no lo es. En vez de alabarte, lo que hacen es que dicen, qué bobo tú eres. Y te ultrajan y hablan mal de ti. Aquellos que antes andaban y corrían contigo en el mismo ambiente. Miren, tiene que haber un cambio de conducta en tu vida. Si tú has confesado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Si tú te identificas con el sufrimiento de Cristo, tienes que sufrir como Él sufrió. A Él lo ultrajaron también. Su propia gente, versículo 1, capítulo 1, verso 11 del libro de Juan. Lo leímos el viernes aquí. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y encima de no recibirlo, fueron el instrumento, si quisiéramos decir así, que Dios usó para que Cristo fuese a la cruz. Miren, tiene que haber un cambio de conducta y a veces el cambio de conducta es tu mejor predicación del Evangelio. ¿Sabías tú? Tu cambio de conducta es el mejor método de predicar el Evangelio de Jesucristo. En una ocasión, un señor fue a escuchar a Charles Spurgeon. Si usted lee un poquito de predicación o va al seminario, usted va a saber que Charles Spurgeon es uno de esos predicadores que hasta el día de hoy se usa como modelo. Su manera de predicar no es la manera que usamos hoy día. Él era un poquito más largo en sus sermones. Si estuviese predicando aquí, a las 2 salíamos hoy de aquí. Pero todo el mundo reconoce a Charles Spurgeon como un tremendo predicador y aún en el día de hoy se usan sus libros y sus charlas para enseñarles a jóvenes predicadores cómo predicar. Así que cuando Charles Spurgeon estaba en un sitio, la gente iba, se amontonaba para escuchar a este gran orador. Y este hombre fue a escucharlo. Y cuando llegó a su casa, su compañero de cuarto le preguntó, ¿qué pensaste del gran predicador y de su predicación? Y él dijo, nada. Y el otro lo miró. ¿Cómo que nada? Estamos hablando de Charles Spurgeon. ¿Cómo que nada? Él dijo, nada.
No pienso nada acerca de su predicación. Y empezó a llorar. Y dijo, pero nunca podré olvidar el Salvador de quien predicó. Tu testimonio a veces es tu conducta. Tu mejor predicación es tu conducta. Y si tu conducta refleja a tu Salvador, pues la gente te va a ultrajar. Tus amigos que andaban contigo te van a despreciar. Pero el sufrimiento en tu vida entonces va a tener el propósito de manifestar con un cambio de conducta, de que tú te identificas con Cristo. Tú y yo no somos Charles Spurgeon. No predicamos como él y más nunca lo vamos a hacer. Pero tu testimonio, tu conducta en tu trabajo, en tu hogar, con tus amigos, donde quiera que tú estés, es en la manera más eficaz que tú puedes tener para predicar el evangelio. Y yo creo que hay una pregunta que se queda en el aire aquí. ¿Nuestra conducta refleja que vamos a hacer la voluntad de Dios o vamos a seguir haciendo la voluntad de aquellos que corren con nosotros en sus embriagueces, sus orgías y sus cosas que se mencionan ahí? El verso 7 es como un brinco de esos que hace Pedro tantas veces aquí en este libro. El verso 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, ¿qué? Sobrios y velad en oración. Mira hacia atrás, porque lo que Pedro acaba de decir es que esta gente que anda de esta manera, ¿saben? Van a tener que enfrentarse a su Señor y a su Salvador. Bueno, su Señor y su juez. Así que los que andan por ahí haciendo como les da la gana, algún día no van a tener esa voluntad ya. No van a poder decir, ahora yo digo y dispongo y hago y dejo de hacer. Algún día tendrán que enfrentarse al que juzga. Y Pedro nos dice eso. Así que en un sentido no es como justicia para nosotros. Pero a la misma vez nosotros entendemos que todos tenemos que darle cuenta a Dios. Y que aquel que anda en su vida desordenadamente, que aquel que ultraja, que viola, que roba, que hace maldades y a veces parece que se escapa con ellas, ¿verdad? Algún día va a tener que enfrentarse a Dios. Y Dios lo va a juzgar. Y de ahí dice, según sus obras. Porque somos salvos por la fe, pero condenados por las obras. ¿Sabía usted eso? Acuérdese de eso. Tus obras van contigo. Como creyente, mis obras son las que yo les he hecho por Dios. No me salvan, pero Dios las va a juzgar, ¿verdad que sí? Y dice Pablo, y esto es una tangente, pero dice Pablo, que todo lo que nosotros hagamos en el nombre del Señor va a ser pasado por fuego, va a ser probado. Y alguna de las cosas que nosotros llevaremos ahí va a ser heno, hojarasca, madera, cosas que se queman. Y lo único que va a salir de ese horno es un humito, ¿verdad? Pero también dice ahí que algunos llevarán piedras preciosas, oro, plata, cosas que se purifican con el fuego y salen mejor que como entraron. Y esas personas recibirán su galardón también porque Dios es justo. Dios es justo, pero las obras de aquel que ha rechazado la salvación de Dios, las obras de ese lo van a condenar. Y Pedro nos dice eso. Así que en un sentido puede que nos aliente eso. O puede que también nos llene de un temor horrible. Decir, ay Señor, yo tengo familiares que si siguen como van, si tú no haces algo en sus vidas, se van a pasar la eternidad separados de ti. Así que el juicio de Dios para nosotros no es en un sentido algo que nos alienta, es algo que debe darnos temor, que debe motivarnos entonces a compartir con todos los que Dios pone a mi lado el glorioso mensaje de redención y de salvación. Pero también el versículo 7 apunta hacia adelante, porque me va a decir algo aquí acerca de ser sobrio y de velar en oración. Y entonces Pedro sigue, y ante todo, ¿qué dice él? Tened entre vosotros ferviente amor. Y él va a dar una lista entonces de cosas que nosotros hacemos. Porque la segunda cosa que yo quisiera compartir con ustedes es que quien se ha armado de la actitud de Cristo está listo para servir, preparado para servir. Y en el contexto que está aquí es para servir a la iglesia. Díganme conmigo. Miren, aquí hay asientos vacíos, ¿verdad que sí? La familia Rivera no está aquí.
nuestra Rosalind aquí, no está Alexandra aquí, no está la familia Candelario con nosotros hoy. ¿Sabe por qué? Bueno, esa porque está en el hospital, pero esos otros que yo mencioné, ¿saben por qué no están aquí? Porque están sirviendo en otra iglesia, sirviendo al cuerpo de Cristo. Jonatán y Alejandra y sus 2 hijos están predicando en una iglesia hermana nuestra que necesita desesperadamente que alguien comparta con ellos el sermón el domingo porque no tienen pastor humano, tienen su pastor celestial, ¿verdad? ¿Y qué estoy diciendo? Están sirviendo al cuerpo de Cristo. Y alguien me pudiera decir, pastor, pero hacen falta aquí, ¿verdad que sí? Y hasta yo tuve que ponerme aquí a cantar en el día de hoy. Hacen falta nuestros cantantes. Y la semana pasada Luis y Stephanie estuvieron allí. Y Derek estuvo allí. Y Alexandra otra vez estuvo allí. Porque nosotros queremos ayudar la iglesia de Cristo. Y alguien pudiera decirme, pero pastor, pero que se queden aquí, que sirvan aquí. Y es verdad. Y usted puede culparme después si usted quiere. Pero yo digo, Señor, si tú nos has dado riqueza de ministros en esta iglesia, si tú nos has dado personas que cantan, 2 o 3 equipos de música que podemos tener aquí, ¿por qué no compartirlos por un tiempecito en otra iglesia hasta que ellos tengan? Digan amén conmigo. Si usted no está de acuerdo, está bien. Discuta conmigo después. Amén. Estamos sirviendo, nosotros servimos al cuerpo de Cristo. Si tu ministerio sirve a otra cosa, mira, arréglalo. Porque noten lo que Pedro nos va a decir aquí ahora. Primero tiene que haber amor entre nosotros, versículo 8. Y Pedro cita un proverbio, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y Pedro no está diciendo que el amor perdona, olvida y borra pecados. ¿Saben eso? Lean el proverbio en el libro de Proverbios, para que ustedes vean que lo que el proverbista dice es que cuando hay amor, las faltas entre nosotros las podemos echar a un lado. Dígame. Así que el amor no borra, el amor no olvida, el amor lo que hace es que perdona y no toma en cuenta. Eso es tema para otro día. Lo hemos dicho aquí muchas veces. Y la gente me mira y se le cruzan los ojos. Pastor, que yo tengo que perdonar de esa. Así te perdonó Cristo a ti, ¿verdad que sí? ¿Te perdonó Dios así o no? ¿Tiene Dios todavía una lista de todos tus pecados en contra tuya? No. No los tiene. No están en tu contra. Alguien puso crédito a tu favor. Se llama Jesucristo en la cruz del Calvario. Pagó tu precio y tu culpa. Y te justificó para cumplir la justicia de Dios. Así que el amor tiene que estar. El amor es como el aceite de un motor. ¿Sabían ustedes qué pasa si un motor se queda sin aceite? Se funde, se quema. Si el aceite está malo y viejo, el motor no funciona bien y se le empiezan a dañar los pistones y otras partes, ¿verdad que sí? El amor en la iglesia es una decisión que tomamos todos los días. Todos los días. No de borrar ni de olvidar las faltas de los otros, sino de no tomárselos en cuenta. Y si no hay amor en el ministerio en la iglesia, Pedro nos está diciendo, pues miren, mejor que no haya. Porque el amor es lo que hace correr los ministerios que se manifiestan en la iglesia. El proverbista dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ese es el proverbio que Pedro cita aquí. Segundo, Pedro nos da algunas pautas para nosotros servir. Y yo quiero verlas con usted, miren. Versículo 8 dice, versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin qué. Ese casi no hay que decirlo, pero miren, escúchenme, en el tiempo que Pedro escribe y en el primer siglo y medio de la iglesia, los que están compartiendo el evangelio son predicadores y misioneros que no están viviendo donde ellos viven, están saliendo, ¿verdad? Están yendo a otras ciudades. Están saliendo de su casa y están mudándose o viajando por años a veces a otros sitios. Necesitaban ser hospedados. Y la idea del hospedaje o de la hospitalidad en la iglesia primitiva es prevalente, se ve en todos los sitios.
¿Por qué? Porque se necesitaba. Además, la iglesia joven que nace en el primer siglo, ¿dónde es que nace? ¿En un templo grandote como este así? No, se reúnen en las casas. Así que alguien tenía que decir, en la sala de mi casa nos podemos reunir. Y después que se va todo ese montón de gente para su casa, ¿qué tengo yo que hacer con mi casa? Limpiarla, recogerla, poner las cosas donde estaban. Se comieron toda la galletita que yo tenía para mañana. Y Pedro dice, si vamos a ser hospitalitarios, ¿se dice? Hospitalario, mejor así, el mío era como que vamos para el hospital. Hospitalarios, tenemos que hacerlo sin qué. Y yo diría quizás el concepto, quizás hoy no hay ese concepto de abrir nuestras casas para recibir misioneros y pastores. No es tan común en nuestro medio, pero sí la idea de servir sin murmurar, yo creo que sí, que verdad que sí. Porque de qué vale que tú estés trabajando arduamente aquí en la iglesia, pero cada tercera oración que sale de tu boca, ay Señor, pero esto sí es difícil. Pero mira fulanito como no me ayuda. Y estemos murmurando todo el tiempo. No, Pedro dice, hagan lo que van a hacer y háganlo sin murmuraciones. ¿Qué más dice? Versículo 10, cada uno según el don que ha recibido. Porque hay muchos que quieren servir con el don que Dios le dio a otros. ¿Sabían ustedes eso? Y Pedro nos está diciendo, no sirve con el don que Dios te dio a ti. No todo el mundo va a obtener la destreza de cantar. No todo el mundo es un administrador. No todo el mundo va a ser un predicador. No todo el mundo va a ser maestro. Quizás a ti te toque cuidar a los niñitos que suben ahí arriba. No tienes que tener envidia ministerial, diría yo, por un don que no es el tuyo. Usa el don que Dios te dio a ti. Y note lo que dice, ministrelo a los ¿qué? Otros. El don que Dios te dio a ti es para que lo uses ¿a dónde? Aquí. O aquí cuando nos reunimos en otro sitio. Los dones son para la edificación de la iglesia. ¿Sabían ustedes eso? La iglesia donde esté reunida. Porque hay muchas personas por ahí ministrando, ¿verdad que sí? Ministrándole a alguien o a algo, pero nunca en una iglesia. Nunca en un contexto de comunidad. Y Dios es un Dios de comunidad, ¿sabían eso? Dios es un Dios de relaciones. Dios es un Dios comunitario. Él es uno de 3 personas, ¿verdad que sí? Todas con la misma esencia, un solo Dios. Pero Dios es una comunidad. Así que esta idea de tener un ministerio, que ninguna iglesia se beneficia de él, sino solamente el montón que va y después todo el mundo se desparrama y se va de ahí. Y no quiero hablar mal, aunque suene que estoy hablando mal de algunas cosas que se ven por ahí, ¿verdad? No es mi intención, pero lo que es claro para mí es lo que dice la palabra de Dios. Los dones son para el beneficio de la iglesia. Así que cada uno debe servir con el don que tiene, cada uno debe servir en la iglesia. Y después dice Pedro, tiene que servir correctamente. Tenemos que ser buenos, ¿qué? Administradores. Miren, qué increíble que Dios ha dejado la gracia suya en tus manos. ¿No le suena eso a usted increíble, espectacular, maravilloso? Que la gracia de Dios te la dejó a ti para que tú seas quien la administras. Repártela con liberalidad, ¿verdad? Úsala, bendice a otros. ¿Y qué más dice? Si alguno habla ¿cómo? Conforme a las palabras que Dios le da. Miren, nada de lo que nosotros hacemos en el ministerio sale de nosotros. Somos voceros de Dios. Somos apóstoles con letra chiquita, un enviado. Somos profetas con letra P chiquita, porque lo andan los que se quieren poner apóstol con mayúscula como un título. Yo soy apóstol por función. Dígame conmigo. Yo soy profeta por función, no por título. No quiero el título. Yo quiero que Dios me use como su apóstol. La palabra apóstol quiere decir meramente uno que es enviado a llevar un mensaje. Y un profeta es una persona que lleva el mensaje de otro.
Así que nada de lo que nosotros decimos aquí al frente o debemos decir aquí al frente surge de nosotros. Son palabras que Dios nos da. Así que mucho cuidado con el declarar y el decretar y el ordenar y el decir, como se dice tan comúnmente en nuestro mundo evangélico hoy. Que todo el mundo anda decretando y declarando. Solamente Dios decreta y solamente Dios declara, porque Él es todopoderoso. Yo declaro lo que Él declaró ya. Y también cuidado con ese Dios me dijo. Asegúrese que Dios se lo dijo para que lo compartiera. Porque si no, usted se está convirtiendo no en un apóstol, sino en otra cosa. Usted está predicando un mensaje que no es suyo, o que es suyo y no de Dios, y haciéndolo pasar como que es de Dios. Y finalmente, miren, dice, si alguno ministra, versículo 11, ministre conforme al poder que Dios, ¿qué? Da. No según mi destreza, mi capacidad, mi habilidad, lo que estudié, nada de eso. Todo eso es instrumento que Dios usa. Pero tiene que ser el poder de Dios que se manifiesta en mi ministerio, porque si no, de nada vale. Así que tenemos que servir con el don que tenemos y tenemos que hacerlo correctamente. Y finalmente, y termino, el versículo 11 al final tiene una frase que yo creo que es importante para nosotros. Leímos lo que dice al principio, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. O conforme al poder que Dios da. ¿Y para qué? Para que Dios sea glorificado. Mire, tu sufrimiento tiene propósitos. Tiene propósitos. Tu identificación con Cristo tiene propósitos. Tú vas a servir correctamente. Y quien va a ser glorificado es ¿quién? Es Dios. Nosotros vivimos, miren, nosotros vivimos en la era de los superestrellas ministeriales, ¿verdad? Tenemos personajes cuyos nombres son reconocidos aún en el mundo secular. Pastores de mega iglesias. Gloria a Dios que Dios le haya dado una iglesia grande, ¿verdad que sí? Pero a veces no se me... ¿Usted sabe el nombre de la iglesia de Joel Osteen? Y el Señor sabe que lo usé, por ejemplo, nada más. Okay. ¿Usted sabe el nombre de su iglesia? Estaban escarbando, les tomó tiempo. Y Lakewood es el vecindario, ¿verdad? Pero desde que yo dije Joel Osteen, todo el mundo supo de quién yo estaba hablando, ¿verdad que sí? ¿Sabe? Que el Señor lo bendiga, lo cuide, lo guarde, lo use. ¿Y la iglesia de Cash Luna, cómo se llama? Eso lo conocen porque es nuestro país. Pero yo no sabía cómo se llamaba, aprendí algo hoy. Pero todo el mundo sabe quién es Cash Luna, ¿verdad que sí? Y no es que quiero hablar, y quizás alguien está pensando, el pastor tiene envidia. Está murmurando. Porque el pastor no tiene una iglesia, una mega iglesia. Yo creo que la mejor iglesia que Dios pueda haber puesto aquí en la tierra son ustedes. Pero no somos una mega iglesia, ¿verdad que no? ¿Por qué no? Todavía, quizás. Yo no tengo un ministerio por la radio o por la televisión. Pero no es envidia. No es envidia. Dios me ha dado lo que me ha dado y me ha puesto donde me ha puesto y gloria a Dios, ¿verdad que sí? El punto es que Dios tiene que ser glorificado en todo. Y si quien es glorificado eres tú. Si tu ministerio lo conocen por tu nombre y no por quien te lo dio, pues mira, entonces no es Dios que está recibiendo la gloria. Y cuando nosotros nos identificamos con el sufrimiento de Cristo, morimos al pecado, ¿verdad que sí? Morimos a la idea de que mi santidad es algo negociable. Cuando yo me identifico con el sufrimiento de Cristo, yo entiendo que estoy listo para servir y servir correctamente. Y estoy preparado para hacer lo que Dios me manda hacer. Es una de las exigencias que Dios no tiene. Así que ármate, es lo que Pedro dice. Ármate y termina con el pecado. Ármate y prepárate para servir. Ármate y glorifica a Dios. Y yo tengo una pregunta para ti en el día de hoy. ¿Estás tú armado? A mí me gusta esta foto, la puse ahí.
Porque cuando usted la ve por primera vez, usted cree que es un soldado, ¿verdad? Y después usted nota su mano derecha, ¿qué tiene? Una cruz. Ármate con el mensaje de la cruz y glorifica a Dios con lo que tú haces. Tú puedes decir en el día de hoy que tu actitud es la actitud de Cristo, que tú has muerto al pecado. Tú puedes decir que tu conducta es una que cumple la voluntad de Dios o es una que sigue conforme a los valores de este mundo y la gente con quien tú andabas antes. Tú puedes decir que todo lo que tú haces es para glorificar a Dios. El que se arma de la misma actitud de Cristo puede decir que sí a cada una de esas preguntas. El que no, tiene que examinarse en este día. Y yo quisiera, al terminar orando con ustedes hoy, que cada uno de nosotros nos hagamos la pregunta, ¿podemos decir en el día de hoy que estoy armado con la misma actitud que tuvo Cristo frente al sufrimiento? Que se despojó de su gloria, que se hizo un ser humano, y no solo un ser humano, sino un siervo, y no solamente un siervo, sino que fue y murió en la cruz por tus pecados, como un criminal común. Esa actitud hacia el sufrimiento es la que tú tienes que tener también. Dios no te va a pedir a ti que te subas a una cruz a morir por nadie. Dios te va a decir a ti que tu conducta tiene que ser tu mensaje. Que tienes que sufrir, que te ultrajen, porque tu conducta choca con la conducta del mundo a tu alrededor. Y si no, entonces no te estás identificando con el sufrimiento de Cristo. Así que vamos a orar en este momento, pedirle al Señor que nos ayude. Pero tú tienes que tomar una decisión hoy. Yo no te voy a pedir que vengas aquí al frente. Yo lo que quiero es que en tu corazón y en tu mente tú tomes una decisión en el día de hoy. Decir, de ahora en adelante yo me identifico con el sufrimiento de Cristo tal que me armo de su misma manera de pensar. Y cuando me enfrente a la tentación del pecado digo, no. Porque eso va en contra de los deseos de Dios para mi vida. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias. Gracias por tu salvación. Gracias, Señor, porque en esta lucha no estamos solos. Tu Espíritu Santo va con nosotros y está con nosotros. Pero, Padre, también es un desafío para nosotros en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a armarnos de la misma actitud de Cristo, el mismo pensamiento, la misma manera de ver el sufrimiento. Señor, gracias porque tú no demandas de mí que sufras para mi salvación, tú demandas de mí que sufra por mi salvación, porque soy salvo, porque soy un extranjero y un peregrino aquí en esta tierra. Pero mi conducta, aunque sea en sufrimiento, mi conducta es mi mejor mensaje. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Por favor, acompáñenos en el vestíbulo y compartamos juntos en el día de hoy.